Bienvenidos a una edición más de su programa Talento Humano y Algo Más, de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, ARITAC, quien preside nuestro compañero y amigo, el licenciado Héctor Fernando Guerrero Rodríguez. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y efectivamente vamos el día de hoy a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante que nos impacta o que es de nuestro interés. Bueno, el día de hoy nos acompaña el licenciado Manuel Chavarín. No sé si quieres... Sí, cómo no. Manuel, él pertenece, es director del despacho de Chavarín Velasco Consultores. Es un buen amigo de la asociación y es un gustazo tenerlo aquí con nosotros. Manuel, bienvenido a tu programa. Gracias, Angélica. Para mí también es un gustazo estar aquí con ustedes, además con un tema tan interesante que a mí en lo particular me apasiona, ¿no? La psicología del mexicano en el trabajo. Así es, efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la psicología del mexicano en el trabajo, y es un tema, Manuel, que realmente a mí me causa mucho interés y curiosidad. ¿Por qué esas diferencias culturales o por qué nos comportamos como nos comportamos frente al extranjero? ¿Qué nos puedes decir, Manuel? Fíjate que es bien interesante. Yo que estoy trabajando aquí en la industria en Tijuana desde hace 10 años como consultor, me ha tocado pues visitar muchas empresas y me he dado cuenta de eso. Y una anécdota que me sucedió que me parece súper interesante es algo que me sucedió en Samsung. En Samsung, que como todos saben es una empresa que está ubicada aquí en Tijuana, pero que es una empresa mundialmente muy importante, pues es una empresa de Corea del Sur y es una empresa que en Corea del Sur los gerentes, digamos, que quieren reconocer a un trabajador por ser muy destacado y todo esto, generalmente lo que hacen para darle un reconocimiento al trabajador es que lo invitan a trabajar un día que nadie trabaja, por decir algo. Por un ejemplo, si la compañía estuviera cerrada el domingo, un día festivo, ¿no? Un día festivo, el 20 de noviembre mexicano, se le invita a trabajar ese día. Y ese día, esos trabajadores allá en Corea del Sur, pues se toman fotografía en la planta, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie va a trabajar ese día, solamente ellos, porque hicieron su trabajo muy bien, etc. Bueno, esos gerentes vienen a México. ¿Por qué? Porque pues les dicen, ¿sabes qué? En Tijuana, México, tenemos una planta en donde se hacen celulares y tal. Y entonces vienen y quieren, también en México hay trabajadores muy valiosos, puntuales, muy trabajadores, que buscan la calidad y todo. Y el mismo gerente, pues busca la manera de reconocer a un trabajador y le dice, pues Juanito, por ejemplo, ¿no? Juanito, ven este día que va a estar cerrada la planta, quiero que vengas a trabajar. Y entonces obviamente el mexicano dice, bueno, sí. ¿Por qué yo? ¿Por qué no Pancho? ¿No? ¿Por qué el día que van a jugar los Cholos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Es premio, es castigo. Y a mí me encanta, es premio o castigo, ¿no? Exactamente. A mí me encanta decir este ejemplo, ¿por qué? Porque como dice Héctor, los mexicanos tenemos una cultura alrededor del trabajo. Y no es que sea una cultura buena o mala, simplemente es una cultura diferente. Hay que entenderla. Si queremos nosotros generar una cultura laboral mejor, hay que entender primero por qué la cultura actual es como es y de ahí partir a generar una mejor cultura. Pero definitivamente tenemos una cultura que se ha estudiado por años, ¿no? Así es. Sí, o sea, lo que es un orgullo para una nación, por ejemplo, para otro puede ser pues algo de que, ¿cómo me traes en ese día, no? Así es, sí, efectivamente. El mexicano ve el trabajo y a veces me llama mucho la atención, por ejemplo, hay elementos de nuestro lenguaje coloquial que delatan la forma en que vemos el trabajo nosotros. Por ejemplo, los mexicanos muchas veces decimos, ya me voy porque tengo que ir a trabajar. No decimos jamás, ya me voy porque tengo que ir al cine, o ya me voy porque tengo que ir a tomar café con unos amigos. El tengo aparece solo cuando aparece el trabajo. Entonces, si nos vamos a la raíz de esa concepción del trabajo, pues tenemos que entender de dónde viene nuestra percepción del trabajo como algo negativo, como una imposición, como algo desagradable y como algo generalmente mal remunerado. ¿De dónde viene eso? Pues viene de nuestra historia.
Si nosotros queremos entender al trabajador mexicano, hay que entender la historia del trabajador mexicano. ¿Cuál ha sido el papel del trabajo en la historia del trabajador mexicano? Y bueno, si nos regresamos a la historia de México, pues vamos a ver que antes de la llegada de los españoles, el trabajador mexicano era explotado, ¿verdad? Era esclavizado. Llegados los españoles, también fue explotado y esclavizado. Y si nos ponemos a pensar objetivamente en nuestra historia, vamos a ver que más o menos de 1920 para acá es cuando empezamos a crear una cultura laboral. Esto, pues, es triste por una parte, pero es alentador por otra. ¿Por qué? Porque Héctor Guerrero, Angélica Figueroa y un servidor y todos los que nos están viendo somos los que vamos a crear la cultura laboral. Es decir, la cultura laboral de México está en gestación y nosotros podemos tener el privilegio de ponerle nuestra huella a esa cultura laboral. Entonces es algo bien interesante, ¿no? Ver esos aspectos. De hecho, hay aspectos en la cultura del mexicano, por ejemplo, el decir mande. También. Creo que somos el único país en Latinoamérica que decimos mande. Así es, en todos los países del mundo se contesta ¿qué? Y en México no, a nuestros niños, Juanito, ¿qué? No se dice ¿qué? Se dice mande, y mande, y mande. Y todas esas señales, el mande, el para servir a usted, el a sus órdenes, todo eso, más en el interior, ¿no? Todavía son secuelas, pues, de esa historia que es una historia de maltrato en realidad. Y es muy importante el tema que mencionas, Héctor, porque el maltrato que vivió el trabajador o el mexicano en la historia tiene secuelas actuales. Ahora, fíjate que la otra vez estabas comentando acerca de las áreas de oportunidad que tenemos como mexicanos, como lo es la puntualidad. La puntualidad, ese es un punto muy importante. Pero ¿sabes qué? Para hablar de esto, yo creo que vamos a ir a una pausa y regresamos.